Imhotep parece que fue el primer médico reconocido allá en 1700 años antes de Cristo, en la época de los egipcios. Su escultura se conserva en el Louvre y ese manuscrito, escrito en escritura hierática, que es la escritura sacerdotal, se conserva en el Nueva York, el papiro de Edwin Smith, que es un trabajo precisamente sobre medicina y sobre medicamentos, como anécdota de ser lo más antiguo que se conoce. De todas maneras, en la mitología ya tenemos médicos. Hay un médico famosísimo en la mitología griega que es Asclepio, el dios Asclepio, que tiene templos por toda la zona de Turquía y de Grecia, por ejemplo, el famoso el Asclepeion de Pérgamo, famoso también el Epidauro, que está en Grecia, pues fue el dios de la medicina griega. Se representa mediante un hombre que lleva una vara envuelta a una serpiente, que se llama Caduceo. Bueno, pues este señor tenía el don de la curación porque se lo había enseñado, era hijo de Apolo, del dios del sol, y de Corón y de una ninfa, y tuvo como maestro un centauro, el centauro Quirón, y parece ser el primer dios de la medicina, que luego los latinos lo subsumen o lo asumen con el nombre de Asclepio, de Esculapio. Asclepio es el nombre del dios griego y Esculapio el nombre del dios latino. Tuvo dos hijas, su mujer Epione, y dos hijas que se dedicaron también a la medicina y que son muy importantes porque son las que nos han dado dos palabras, que eran Igeia y Panacea. Igeia, ¿quién era? Era la diosa de la prevención de las enfermedades, y de ella procede la palabra higiene, o sea que higiene viene de Igea, que era una diosa de Asclepio o de Esculapio, y Panacea, que era la diosa de la salud, que en griego pan es todo, y keos es curar, la que todo lo cura. Por eso una panacea es aquello que vale para todo, pero que era una de las hijas. Luego ya, médicos que sí existieron, esos no, esos son mitología, pero médicos que sí existieron fueron Hipócrates de Cos, del siglo V, o sea, del siglo de Pericles, y que es el padre de la medicina. De hecho, su juramento hipocrático se dice hoy en las facultades de medicina, es el creador de él. Y descubrió o propuso una teoría hipocrática que tiene luego mucha repercusión a través de la Edad Media, tanto de la baja como de la alta, que es la teoría de los cuatro humores que veremos ahora. La aceptaron los filósofos, los físicos, y hasta que llegó la medicina moderna en el siglo XIX, la medicina actual, la medicina científica, se tuvo en cuenta esta teoría de los cuatro humores. De hecho, hoy todavía la palabra humor se conserva en algunos medios rurales y hay personas mayores sobre todo que dicen tengo un humor en el hombro, tengo un humor en una pierna, que es un dolor, una causa de enfermedad. Estos humores eran líquidos que estaban en el cuerpo y que tenían que estar en equilibrio, los cuatro líquidos, que ahora veremos cuáles son, para que estuviéramos sanos. Si algún líquido se desequilibraba, pues estábamos enfermos. Nacen de los cuatro elementos de Empédocles, que son el aire, el fuego, la tierra y el agua. De la combinación de los cuatro elementos 2 a 2 salen las cuatro sensaciones: aire y agua húmedo, agua y tierra frío, fuego y tierra seco, y fuego y aire cálido. Y de ahí salen los cuatro humores, que son dos bilis, la bilis amarilla y la bilis negra, y la flema, que es la mucosidad del aparato respiratorio, y la sangre, que es lo que todos sabemos. El equilibrio de estas cuatro sustancias, la bilis negra, que se produce en el bazo, y la bilis amarilla, que se produce en el hígado, son las que condicionan la enfermedad o la salud. Pero además, el equilibrio de estas sustancias hace que la persona sea una persona normal. Si alguna de ellas está en exceso, da carácter diferente a la persona, como veremos ahora. Pero no solo carácter, sino que le hace ser a la persona relacionada de una forma con una hora del día, con una época del año, con un color, y que son el humor sanguíneo, el humor colérico, el humor atrabiliario, o el olor de la flemática y el olor precisamente del melancólico, que es la bilis negra. No analizamos este cuadro en extensión,
pero es un cuadro muy interesante porque resume todo el pensamiento médico de la Edad Media, que hoy han llegado algunas cosas, y daros cuenta que el exceso de sangre, cuando una persona estaba enferma, esto ya hablamos del siglo XVI, se le hacían sangrías. Entonces, ¿para qué se le hacían sangrías? Porque le sobraba sangre, y le ponían sanguijuelas para extraerle sangre. O sea que había formas de controlar estos humores. Han quedado palabras como una persona melancólica es un atrabiliario. Atrabiliario es del latín ateratra, que es negro, y bilis, que es uno de los 4 humores. La pintura lo representó con diferentes aspectos. Allí se ve una persona melancólica, una persona flemática o colérica o sanguínea. Es decir, que a los humores se le puso cara, y entonces se sabía, por ejemplo, Leonardo hizo una serie de caras, 5 caras, una la normal, la que tiene en equilibrio todos los líquidos, que es esa del centro, y las otras que los tienen en desequilibrio. Por ejemplo, se ve empezando por la izquierda un colérico, un melancólico, un sanguíneo y un flemático. Y no solamente él, sino que Alberto Durero, el gran pintor del Renacimiento alemán, lo lleva a los apóstoles y representa muy bien, según parece que era el carácter de los apóstoles en el Evangelio, y dice que Juan era sanguíneo, que Pedro era muy flemático por sus interpretaciones en el Evangelio, que Pablo era melancólico y que Marco era colérico. Y entramos ya en la filosofía aristotélica, empírica, en la que, porque es el primero, este no es presocrático, es ya socrático, que utiliza la experimentación, lo empírico, para estudiar la biología, la física, la anatomía. Estaba muy equivocado, pero es el primer intento de explicar lo que somos o de dónde venimos, o qué es lo que es la vida, la salud, la enfermedad. Y él dice, tiene un sistema filosófico, que el corazón es el centro de todo, por eso hasta muy tarde no se considera nada más importante en el cuerpo que el corazón. Ahí reside el odio, ahí reside el amor, todavía hoy los amores se representan con corazones, y en el corazón estaba la llama vital de la vida, porque para que hubiera vida tenía que haber una llama vital, una fuerza vital, un neuma que llamaban ellos, un espíritu, un alma, y luego un cuerpo, separables o juntos. Cuando se vivía estaba el alma unida al cuerpo, y al morir el alma escapaba del cuerpo y quedaba el cuerpo inerte y muerto. Esa era la filosofía hasta bien entrado el siglo de las luces, el siglo XVIII-XIX, en que se empieza ya a cuestionar si lo del alma, lo del espíritu, sobre todo por unas experiencias que hace un químico, un tal Bohler, en 1824, que descubre que para que haya vida no tiene que haber espíritu, porque las sustancias que producen los seres vivos, él las puede producir en un tubo de ensayo. Escribe una carta a Berzelius y le dice: tengo que darte una mala noticia, porque he logrado obtener sustancias vivas de sustancias no vivas. Había obtenido urea a partir de isocianato amónico, es decir, había obtenido de una sustancia inorgánica una sustancia orgánica, pero hasta entonces fue así. Galeno es un médico griego que fue a Roma para curar a los gladiadores, y se quedó allí, y fue el primero que hizo disecciones. Entonces estaba prohibido diseccionar cuerpos, pero él lo hacía con animales o a escondidas, y trató piedras, cataratas, vesícula biliar, etcétera. Luego su heredero fue Andrés Vesalio, que trabajó las obras de Galeno, las tradujo, etcétera. Pasamos de ella hasta la Edad Media, en que la medicina está entre la hechicería, la brujería, la alquimia, que es otro movimiento distinto, y la tradición, y que se explican las cosas de la forma más irracional que cabe. Y pongo este cuadro muy importante, en el que hay un detalle muy curioso, que lo he enmarcado en un círculo rojo, que eso no está en el cuadro, eso se lo he puesto yo. Este cuadro es la Madonna Sistina, que hizo Rafael por encargo del Papa Julio II, que es ese que está ahí, pero que no está como Julio II, sino que está con la cara de Sisto IV, que era santo ya, San Sisto. Y es que San Sisto fue santo, ¿por qué? Pues porque Dios lo marcó con una señal de santidad, que era el tener 5 dedos en una mano, lo que se llama hoy polidactilia, que hoy se opera y hay gente que tiene 5 dedos en una mano, en un pie, le quitan el que sobra y ya está. Es un error, 6 quiero decir, perdón,
5, sí, bueno, así se han dado cuenta. Si tuvieran 5, no era polidactilia, era dactilia normal. El tener 6, allí en su mano se le cuentan, se le ven los 6, eso era ya señal de santidad, eso era la medicina. Nadie dudaba de que eso era no era un error genético, como sabemos que es hoy, además hereditario, sino que es un signo de Dios. Ese raro signo se acepta sin dudar, es como está la medicina. Los angelitos, que todos conocemos de los recordatorios de primera comunión, porque son famosísimos, son los 2 angelitos que dicen más bellos que se ha hecho en el arte. Esos 2 angelitos que están con cara de extrañeza mirando a la Virgen, que por cierto es la amante de Rafael, es la Fornarina. Le puso la cara de la Virgen de su amante, la Fornarina, y la Santa Cecilia de la derecha es una sobrina suya. Bueno, hecho este inciso artístico, pasamos al más famoso médico, astrólogo, biólogo, teólogo, todo, un polímata que se dice, el que vale para todo. En la Edad Media lo llaman polímata, y que tenía un nombre impronunciable, porque se llamaba Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim. Pero él, para simplificarlo, quiso llamarse más que Celso, y como que era un médico griego, latino, entonces más que Celso es Paracelso, el que está después de Celso, Paracelso, y se puso de nombre Paracelso. Y tiene muchísimas frases. Os sugiero que entréis en internet y pongáis Paracelso y leáis algo de su vida, porque es una vida interesantísima. Por ejemplo, tuvo cosas buenas y errores, se equivocó, pero una de sus frases célebres es que nada es veneno y todo es veneno. La diferencia está en la dosis. O sea, que no hay nada que en sí sea veneno, ni el veneno más fuerte de una serpiente es veneno si a ti te ponen un átomo o una molécula de ese veneno. Es veneno si es cantidad suficiente para envenenarte. Y que no hay tampoco panaceas universales, como es tan frecuente ahora que venden cosas que lo curan todo, como el Reishi, por ejemplo, que vale para 20 cosas, sino que los medicamentos son específicos, es el creador del específico. Era, como digo, buscaba la piedra filosofal y todo lo que he dicho antes, inventó una bebida muy curiosa para los dolores, que era vino blanco, azafrán, clavo, canela y opio, que se llama el láudano. El láudano hoy todavía se usa y se vende. Luego lo patentó un inglés que se llamaba el doctor Sydenham y tuvo mucha importancia en la Edad Media. Aceptó los temperamentos galénicos, los humores, y los relacionó con los sabores, de tal manera que el amargo era el colérico, el salado el sanguíneo, el ácido el melancólico, etcétera, etcétera. Bueno, pero fue el precursor de algo de lo que vamos a hablar hoy, que es la homeopatía. Luego veremos lo que es la homeopatía. Él decía que lo que producía enfermedades, dado en pequeñísimas cantidades, curaba. Ese es el fundamento de la homeopatía. De hecho, la palabra homeopatía quiere decir eso. Viene del griego homeios, igual, y patos, enfermedad. Igual que la enfermedad. O sea, que si tú te has envenenado con una cosa, con ácido sulfúrico, pues dándote un poquitín de ácido sulfúrico muy diluido, bueno, realmente vamos a demostrar algo que no te dan, que te dan nada de ácido sulfúrico, que ese tratamiento homeopático cura en pequeñísimas dosis, y que está aceptado, y dentro de nada empezarán a anunciar uno para los catarros, que es un tratamiento homeopático, que vale un dinero, que es el Ozinococinum, que se vende todos los inviernos muchísimo, de una casa francesa. Creó la espagiria, de spao extraer y ageiro combinar, que es el uso de las plantas en medicina. Bueno, pasamos a una teoría importantísima y curiosa, que es el motivo que a mí me motivó esta charla, porque me llamó siempre mucho la atención esta teoría. La teoría de las signaturas, teoría del signo o doctrina de las signaturas. Parece que Paracelso y la medicina galénica tenían la teoría de que Dios, creador de todo, había puesto en las cosas signos de aquello para lo que valían. Quedaos con este dato. O sea, que todo tiene en la naturaleza la forma, el color, el nombre,
alguna característica que le ha querido poner ahí Dios al crearlo, para que el hombre sepa que eso vale para aquel signo que Dios le puso. Como vais a ver muchos ejemplos, lo vais a entender perfectamente. La metafísica cristiana, claro, pues encantada con esto, porque envolvía su teoría de la creación, de que Dios había creado las cosas una a una. Por eso la conferencia se llama la parafarmacia de Dios, porque según esta teoría Dios sería un parafarmacéutico, ya que había llenado la naturaleza de sustancias que curaban y que no eran medicamentos. La magia empática dice: lo similar produce lo similar. Ese valle lleno de flores de la primavera, ese paisaje maravilloso donde hay cientos de especies de flores, pues cada una lleva o bien el color, o bien la forma, un signo puesto por el Creador para lo que vale. Y esta teoría, todavía hoy, en el siglo XXI, hay gente que la defiende. Todavía hoy hay personas que creen que ciertos remedios, que son por lo que son, pues tienen raíz en esto que vamos a decir. Por ejemplo, no confundir la parafarmacia que utiliza las plantas para curar con la teoría de los signos, eso que quede muy claro. Yo no soy alguien que esté negando el poder el valor de las plantas como curación. No, yo no estoy diciendo eso, porque hay muchas personas que para dormir se toman una infusión de valeriana, de melisa, de lo que sea, y les está bien, ¿por qué? Porque la planta tiene principios tranquilizantes que luego la medicina los ha hecho en pastillas. Eso no, yo no vengo a hablar de eso. La teoría de que las plantas curan, esa es indiscutible. Ya es más discutible de si los minerales, y lo estoy viendo todos los días en Soria Natural, debajo de mi casa, valen para los estudiantes el que meterse una piedra de pirita en el bolso le aumente la memoria. Eso ya sería más discutible. O meterse un aragonito, o una calcopirita, o cualquiera, o un cinabrio. Porque todos los minerales también tienen su aplicación. Y eso lo tenemos en internet en cuanto pongamos minerales que sanan. Nos vienen allí y quien nos los vende además y nos dicen para qué valen. Sobre eso, sobre lo que yo trato esta charla. La medicina, ¿en qué se diferencia de la farmacia? ¿En qué se diferencia de la parafarmacia y por qué se ponen al lado y no se ponen mezcladas? Pues porque la farmacia trata productos terapéuticos, diagnósticos y preventivos. La parafarmacia no. Hace preparados de plantas, pero no puede poner que ese preparado de plantas tenga efectos terapéuticos, diagnósticos o preventivos. Si pone eso, va a Sanidad y se lo cierra. Porque de hecho, esta señora le pregunté: ¿y por qué tiene usted tapado el nombre de los minerales? Dice: lo tenía abierto, pero vino un día a Sanidad y me dijo que eso no se podía poner ahí debajo de la caja para lo que valía el mineral. O sea que el que vaya, pida un mineral, que lo compre y que se lo dirá ella de boca: pues esto te vale para el dolor de cabeza. Bueno, pues vale, te compras el mineral. Pero no lo puede escribir, no lo puede prescribir. Esa es la diferencia entre farmacias y parafarmacias. ¿Y cómo se clasifica la teoría de las señales? Por 1000 cosas, como vamos a ver ahora. Por analogía de los órganos, que la planta tenga la forma de un órgano. Por variante verbal, que el nombre de la planta sea parecido a un órgano. Por relaciones numéricas, por la forma de las plantas, por el color, por los signos gustativos, por señales, bueno, en fin, por una serie de cosas que mejor es que las vayamos viendo. Plinio el Viejo decía: cuando se use algo para curar al hombre, hay que tener en cuenta que si es un animal debe haber correspondencia entre la parte que cura del animal y la parte que curamos en el hombre. Es decir, si yo utilizo a la rana o al sapo para curar el hígado, tengo que coger el hígado de la rana o el sapo. Si utilizo el ala de un pollo, tiene que ser para mi brazo derecho, si es el ala derecha; si es el ala izquierda, tiene que haber correspondencia, analogía. El ojo derecho con el ojo derecho, el izquierdo con el izquierdo. Esto lo dijo Plinio. A veces ocurren absurdos, como que, por ejemplo, que como en griego cangrejo es cárcinos y en latín es cáncer, canceris es como se llama el cangrejo en latín. Pues a la enfermedad del cáncer la relacionan con el cangrejo.
y se ha relacionado siempre con el cangrejo. Esta sería una analogía verbal. Por ejemplo, se usó mucho para la irritación de la garganta, que es la úvula, una uva, porque úvula es uva en latín. Entonces, el médico cogía una úvula y la ponía en la garganta por fuera para curar la garganta. ¿Por qué? Porque la uva arregla a la uva, o sea, lo semejante arregla a lo semejante. Hoy en Japón no se quieren casar el año del mono porque en japonés mono se dice saru, y saru en japonés significa también separación. Entonces da muy mal agüero casarse en el año del saru, porque es el año de la separación. Las tercianas y las cuartanas, fiebres que aparecían cada tercer día, o todos los días, o 4 días, se curaban con trocitos de la planta 5 en rama, que era con lo que se curaban las fiebres, pero si eran tercianas se cogían 3 tallitos, y si eran cuartanas se cogían 4. El trébol común sirvió para curar la catarata. ¿Por qué? Pues porque Dios le puso al trébol en la hoja la forma de una catarata. Ahí veis cómo el trébol tiene una mancha en forma curva, blanca, que es parecida a lo que aparece cuando hay una catarata. Os van a parecer cosas absurdas, pero es que es así como ha sido. Cuando hubo epidemias de viruela, pues veían que los niños o las personas con los granos, las pústulas de la viruela, eran iguales que los frondes de los helechos. Entonces, las infusiones del helecho, Dios había puesto en el helecho la misma representación que en la piel de viruelas. Entonces, para curar la viruela, no para curar, para creer que curaban la viruela, porque no la curaban, evidentemente, le hacían cocciones de helecho. ¿Quién duda de que esa semilla tiene pintado un corazón por el Creador? Luego esa semilla Dios la creó para los males cardíacos. Y así el cardiospermum, le puso ya el Linneo el nombre de cardiospermum, semilla del corazón. Cardiospermum quiere decir semilla del corazón, alicácabo es el nombre de la planta. El alicácabo del corazón se usó durante siglos como las semillas de la palmera, que también al cortarlas del dátil, al cortarlas tienen un pequeño corazón. Y no digamos las hojas del pomelo, que las hojas del pomelo, el Citrus paradisi, tienen entre la hoja y el tallo tienen otro pequeño corazoncito. Entonces ese pequeño corazoncito también se lo ha puesto el Creador para que sepamos que esas hojas sirven para curar el corazón. ¿Y qué digamos de la célebre Hepatica nobilis? Una planta que tiene 3 hojas que son idénticas al hígado, en otra posición el hígado, claro. Ahí hay 2 hígados, uno sano, el de la izquierda se ve evidentemente, y otro cirrótico perdido, el de la derecha. Pues para curar la cirrosis se utilizaba la Hepatica nobilis, en cocción, porque tenía la forma del hígado. Y los males de cabeza pues se curaban con nueces, porque ¿qué hay más parecido a un cerebro que una nuez? Tiene la forma de un cerebro y tiene también una cubierta que es el cráneo. Luego la cáscara verde sería el cuero cabelludo, etcétera. Y si te picaba una víbora, hay una planta cuyas semillas son iguales que cabecitas de víbora, que es la viborera. Afro, ¿cuántas veces la habrás visto esa planta por Redondo? Y en todas las cercas de nuestra tierra. Esa planta, que allí la llaman, por cierto, por nuestro pueblo la llaman mantillas, pues esa planta, que es el equium, que en latín quiere decir víbora, el equium da unas semillas que son cabecitas de víbora, pues cuando a uno le picaba la víbora, con esas semillas creían curar. Y esta sí que es gorda. Si te mordía un perro rabioso, con el rosal silvestre que tiene espinas parecidas a los dientes del perro, te curabas la rabia. La flor de Edelweiss, esta flor es rara, no la hay por aquí, es una flor de montaña, una flor de la nieve, de Suiza, del Pirineo. En el Valle de Ordesa la hay, escasea pero la hay, es blanquísima. Y como es tan blanca, pues para producir leche, en hembras de cualquier tipo de animales, tanto en vacas como en mujeres. Pero lo más curioso es que si querían que apareciera, la ponían sobre el pecho, y si querían que se retirara, la ponían en la espalda. Claro, si por delante la saca, por detrás por la espalda, también la mete para adentro la leche, ¿no? O sea que si una mujer tenía problemas de sobre exceso de leche, para que no se trizase, como se dice vulgarmente, pues le ponían en la espalda la flor del Edelweiss. Y esta, el beleño, que también es una flor que ahora está recobrando su fuerza porque han descubierto que es una fuente de burundanga.
esta sustancia, este alcaloide, que se utiliza ahora para que la gente adormezca a aquel al que le vas a hacer algo malo generalmente. Se puede hacer con plantas del género Datura y se puede hacer con esta planta que es el Iostiamus niger, el beleño negro. El beleño negro tiene un fruto que es muy parecido a una muela. Ahí pongo una muela y al lado veis que tiene raíces igual, pues eso para el dolor de muela se utilizó siempre como remedio. Y esta planta es la planta femenina por excelencia, porque ahí se ve perfectamente que es los órganos sexuales femeninos externos, en el del medio se ve perfectamente que hay una vagina, un útero, los labios, el clítoris, todo. Eso para trastornos femeninos, para partos, para menstruos, etcétera, etcétera. Se llama la Aristoloquia pistoloquia, y esa planta es muy frecuente, la hay en la Unfría, la hay, o sea que es una planta que no hay que ir muy lejos para encontrarla. El culantrillo o la hierba de los pozos, salen los volcanes de los pozos y tiene muchos pies delgados, pues parece una cabellera. Pues los calvos la cocían y se la frotaban el pelo, donde no había pelo, para ver si salía el pelo. Y las hojas de la pulmonaria para los enfermos de pulmón. ¿Por qué? Pues porque esa planta tiene las hojas con manchas, y un pulmón enfermo como el que hay ahí también tiene manchas. Entonces, como la planta tenía forma de pulmón, del óvulo, y tenía manchas, como el de ese pulmón de fumador que hay a la derecha, el otro es un pulmón sano, pues ese pulmón, el que lo tuviera la desgracia de padecer, le daban eso. Y esta es la más graciosa que hay, porque esta, nada más hay que ver la forma. ¿Para qué sería? Pues para las hemorroides, porque si las hemorroides eran suaves, se utilizaba la forma amarilla, pero cuando las hemorroides se ponían enfurecidas, se utilizaba la otra planta que está roja, sanguínea, y el ranúnculos ficaria, la hierba de las hemorroides. Esta, que son los tapaculos, que todo el mundo conoce, es el cinorrodón de la rosa canina, que son unos frutos que quedan después de caerse los pétalos de la rosa, y que tienen por dentro las semillas envueltas de unos pelillos muy alérgicos que se llama el pica pica, y que la planta se utilizó siempre para tratamiento de cálculos renales, porque recordaba, al tener dentro las semillas, los cálculos que hay en la vejiga. Se le han dado más usos, porque muchas de estas plantas, estoy hablando para lo que no sirven, aunque se utilizaron, pero hay otras que sí sirven. Esta planta, por ejemplo, los alemanes, hay una anécdota que en la Segunda Guerra Mundial no tenían vitamina C para los soldados, o sea que no había posibilidad de adquirir cítricos en la Segunda Guerra Mundial, y entonces hicieron una campaña de que todos los niños, cuando no estaban en escuela, en la época que había de esto, recogían frutos de estos del rosal silvestre, porque esto tiene más vitamina C, 50 veces más vitamina C en igualdad de peso que la naranja. Entonces con esto curaban precisamente las carencias de las avitaminosis de vitamina C. Y el pepinillo del diablo, con el que el profesor Galán de aquí de la Universidad de Salamanca tanto trabajó en genética, que está recorriendo el paseo fluvial, lo hay, también en la calle Ancha, había mucho, ahora ya hay menos. Abajo del todo, ahí donde está el símbolo de ciudad, patrimonio de la humanidad, ya llegando abajo al puente, pues hay esa planta. No os acerquéis, porque si la tocáis cuando está ya a punto de madurar, pues estalla para repartir las semillas y te pone perdido. Si le tocas con un zapato. Tenía yo aquí una animación, pero que casi nunca sale. Vamos a ver si sale o no sale hoy. Me parece que no. Sí, creo que sale, o no. ¿Sale la otra? No. Debe haber un problema con los ordenadores, porque en el pendrive sí sale. A mí me sale. Pero ayer que di esta misma charla en el Alameda a las señoras, a las amas de casa, tampoco salió. Bueno, yo os lo cuento. Se ve que en estas plantas, cuando esa bota le toca al fruto, estalla
y sale lleno de semillas por todos los lados. Y luego le tocan a todas estas y se llena todo de semillas por el aire. Si una planta, al tocarle, expulsa algo con mucha energía, ¿para qué creéis que se va a utilizar? Pues para curar aquello que es lo contrario, que es no expulsar con energía, pues para el estreñimiento. Entonces, esta fue la planta clásica del estreñimiento, y lo curaba, pero lo curaba que te podías morir, porque daba una gastroenteritis, porque es un veneno potentísimo, que nadie se le ocurra si está estreñido tomar esto, porque a lo mejor es lo último que toma. Y a esta le pasa lo mismo. Esta es una planta que también las semillas estallan, y Linneo la llamó impatien, en latín impaciente. Luego un señor que vamos a ver, si nos da tiempo a ver dentro de un poco, lo que hizo fue utilizarla en el remedio de las flores, los remedios florales de Bach, que habrá alguna persona aquí que los haya oído hablar o que los haya consumido o los vaya a consumir, para todos aquellos que son impacientes, es decir, como un tranquilizante. Porque si la planta es impaciente en expulsar las semillas, pues dándotelo tú te haces lo contrario. O sea, se la daba a los impacientes para que estén tranquilos. La impatien glandulífera, cura la impaciencia. ¿Qué es esta? Y cuando funcionaba, pues salía. Bueno, eso son unos callos de vacuno. Unos callos de vacuno, y esa planta es el verbasco, que también es una planta muy corriente, que se utilizó para pesca fraudulenta. Hace años se echaba en los ríos, machacada, y de ahí viene la palabra embarbascar. Embarbascar un charco, un caozo, que era echar verbasco para que, como tiene veneno, los peces se atontaran, se fueran arriba y se cogieran más fácilmente. Claro, esos peces se estropeaban, estaban envenenados, pero se utilizó. La semejanza está clara, pero no con los peces, sino con el estómago de los rumiantes, con la redecilla. Entonces, cuando a una vaca le dolía la barriga, tenía timpanización, o cuando no comía, o cuando tenía un problema digestivo un animal, se le daban con una botella por la boca infusiones de verbasco. Y todas aquellas plantas que en sus raíces o en sus semillas tienen la forma de la cola del escorpión, por ejemplo, el acónito, que es un veneno muy potente, o la alacranera, la Coronilla scorpioides, pues sirvieron para curar las picaduras de los escorpiones. El acónito lo tenemos en la Onfría, hay solo 2 plantas, y me ha dicho Velasco que nunca diga dónde están, que él no lo dice a nadie, porque es mortal. Si un niño coge una flor de esas y la come, eso es mortal. El acónito, el otro día salió en televisión, en no sé qué programa de la 2, esta planta, el Aconitum napellus. Y este sí que es candoroso. O sea que si te daba erisipela y era en el otoño cuando las vides están de ese color, pues como tenían las vides el mismo color que tú, como si las vides tuvieran erisipela, las hojas de la vid, cocían hojas de vid y te lavaban la erisipela con las hojas de vid. Si tenías un problema de ictus o de circulatorio o unas varices, es decir, pues te daban el Geranio robertianum, que es al fin y al cabo los picos de cigüeña, pero una variedad que tiene los tallos rojos por dentro y que parece que son vasos sanguíneos. El célebre Physalis, que ahora está tan de moda en las ensaladas de los restaurantes modernos, que lo ponen más que nada como adorno, vejiga de perro, vesicaria, también se utilizó para problemas por ser parecido a una vejiga del sistema urinario. Y esto, fijaros, una persona que tiene un problema gordo, que tiene una ictericia, y esa ictericia siempre sueles tener mal diagnóstico, pues dice que se cura con el jugo amarillo que expulsa la chelidonia, esa planta que sale en las tapias de los huertos en mayo y que de pequeños usábamos para curar las verrugas, que al cortarla sale un líquido amarillo. Pues eso, que quema, y además quema la verruga, y si te la das alrededor de la verruga, donde no hay verruga, te hace una llaga, porque es un veneno también. Esta para las fracturas, ¿por qué? Porque fractura mal. Y como se rompen muy mal las raíces, pues dice, como se rompe muy mal, pues esta es buena para lo que se rompe, para que lo pegue. Igual que esta, el sínfito. Y esta también es curiosa, es el cardo corredor, al lado de la seta que
que es tan conocida en Salamanca, la seta de cardo. Pero aquí no voy a hablar de la seta, que sería también interesante hablar de ella, sino que esta planta es de las plantas que se llaman estepicursoras, es decir, que cuando se secan, se separan del suelo y el viento las hace una bola y las arrastra kilómetros y kilómetros hasta que llegan a una cerca, a una pared, y hace a veces sobre las cercas de las fincas, hace un muro de cardos de esos. Pues entonces, ¿para qué podrían utilizar una planta que se desplaza también? Pues para las heridas del que se roza cuando se desplaza mucho. O sea que si tú has andado mucho y te has rozado los pies, pues cociéndolo el cardo corredor, se te debe curar el pie. Todo, como veis, totalmente racional y lógico. Pero así estuvo durante siglos. O, por ejemplo, si un año te descuidas en podar las vides y las podas ya en marzo, cuando ya está la savia empezando a subir y la vid llora, que es como lo llaman a esto, que le caen gotitas de savia a la vid, pues tienes rija o tienes algún problema ocular, pues haces lo mismo que ella, lloras también, pues te das con lo que lloran las vides para curar tus llorios. Esto para bajar la fiebre, porque es una planta que solo nace en sitios donde esté el agua muy fría. Entonces vale para curar la fiebre. ¿Y esta para qué? Esta se llama empreñaviejas y sirve para que las mujeres muy mayores tengan familia, queden preñadas. Ahora explico por qué. ¿Por qué es esto? Vamos a ver, cuando una mujer en una edad fértil, 30 años, vamos a poner, ahora ya cada vez más tarde, quiere quedarse embarazada, pues no hay que tomar ningún remedio, lo normal y se queda. Pero lo difícil es cuando la mujer es ya muy mayor. Entonces le dan una cosa que solo sale también en épocas raras. Fijaros la analogía. Y como esta planta sale ya muy adelantado el otoño, casi en el invierno, fuera de tiempo, pues la dan para curar el embarazo fuera de tiempo. Y se lo dan a la mujer, los portugueses la llaman empreñavelas, empreñaviejas, pero que se ha utilizado en muchos sitios porque es una planta muy otoñal. Y ya termino con las orquídeas, que son el aparato masculino, los testículos. De hecho, el nombre orquis en griego significa testículo. Por eso, cuando una persona tiene inflamados los testículos, tiene orquitis, inflamación. Y tiene dos testículos porque la planta, la orquídea, que esa planta tan bonita que ahora está en las casas, pero que la hay también en el campo, cada año echa uno nuevo y el viejo se arruga. Ahí veis que de los dos, uno está más liso que el otro. Allí se ve perfectamente cuál es el del año pasado y este. Pues se utilizó para que lo comiera el hombre o la mujer para seleccionar el sexo. Si querías tener niña, la mujer comía el arrugado y salía niña. Si querías tener niño, el varón comía el liso y salía niño. Claro que el marido se ayudaba muchísimo con otro remedio, que es comiendo hongos, estos hongos, los falos, porque evidentemente ahí no hay ninguna duda de la teoría de las asignaturas. Dios hizo este hongo así para que el hombre supiera para qué servía, que creo que no necesita explicación. Una viagra fúngica, ¿no? Pero que se le ha dado a animales en muchas épocas, se le ha dado a los sementales, a los toros, a los caballos, para que montaran bien a sus hembras, se le daba este hongo. Y finalmente la mandrágora, que es una planta muy curiosa porque tiene forma humana. Las raíces, no es que tenga forma humana, recuerdan unas piernas o unos brazos, y esta se ha usado con sentido de brujería y demás. Apuleyo, ya en el siglo II después de Cristo, novelista, escritor y orador, para que veamos que el sentido común es muy antiguo, no hay que irse al siglo XIX, dijo: puede haber algo más estúpido que creer que porque las cosas tienen nombres semejantes deben tener también propiedades semejantes. O sea, que es absurdo pensar eso. Y pasamos a la homeopatía, que es muy interesante. La homeopatía, que hoy está, como digo, muy de moda y que lo venden en las farmacias, los preparados homeopáticos, ¿por qué? Yo le pregunté a un farmacéutico y me dijo: lo puedo vender porque porque hay un vacío legal, porque no está prohibido. Pero lo triste es que no está prohibido porque no hace efecto, malo ni bueno. Lo que pasa es que por el bueno no lo prohibirían si hiciera mal efecto, pero como no es nada más que agua,
es un engaño, pues no lo prohíben. ¿Tú quieres pagar 10 euros por un poquito de agua? Pues ya está. Bien. ¿En qué se basa la homeopatía? La homeopatía se basa en un sistema de un médico alemán del siglo XIX que dijo que pequeñas dosis de lo que producía el mal lo curaba. Pero esas pequeñas dosis las llevó a tal extremo de que eran obtenidas por dilución reiterativa de docenas y docenas de veces, de tal manera que todos los estudios que se han hecho en los preparados homeopáticos del principio activo no tienen nada. Porque fijaros cómo lo hacía. Cogía, por ejemplo, un gramo de veneno, De ese gramo de veneno lo diluía en 100 partes, 1 en 100. Y de esas 100 partes cogía una y la volvía a diluir en 100. Ya lo teníamos diluido a 10.000, 100%. Pero luego volvía a coger otra y lo diluía otra vez a 100. Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y al final analizabas lo que te vendían y allí no había del veneno nada, ni del remedio ni del principio activo. Cuando se descubrió esto, le dijeron que por qué curaba si ya no tenía nada. Y entonces inventaron el mito de que el agua tenía memoria. O sea, de que eso es lo que dicen los homeópatas, que el agua recuerda que estuvo en contacto con el veneno, aunque ya no haya el veneno. Por eso no hacen a nadie mal. Hay futbolistas que llevan siempre, no sé, he leído el otro día, que no sé cuál uno de estos famosos, pues yo no sigo lo del fútbol, pero uno de estos famosos lleva siempre en el maletín preparados homeopáticos, y también son muy aficionados, y ese Tom Cruise, por ejemplo, he leído que también lo lleva, y muchas actrices, la Nicole Kidman, esta lleva siempre preparados homeopáticos. Los preparados homeopáticos, ¿cómo se toman? Pues una gota debajo de la lengua o dos. ¿De qué? Pues de una disolución hecha miles de veces de un principio activo. Es un total negocio. De hecho, la empresa que trata la homeopatía es una empresa francesa que tiene un negociazo en franquicias enorme. Se basa la homeopatía de Hahnemann, Samuel Hahnemann, que fue el médico alemán que la describió. Hoy hay miles de médicos homeópatas en todo el mundo, ¿eh? Si entráis en internet y buscáis dirección de un médico homeópata, bueno, telefónicos y de presencia directa, porque hay muchísima gente, sobre todo en Estados Unidos, que confía ciegamente en la homeopatía. Y los estados no lo prohíben, ¿por qué? Pues como tampoco prohíben muchos timos que hay. Es que no los pueden prohibir, porque cada uno es digno de gastarse su dinero y sus cosas en lo que quiera. Bueno, pues dice la homeopatía que el cuerpo tiene un dinamismo vital, lo que llaman los homeópatas la energía positiva y la energía negativa, y que cuando la energía positiva falta aparece la enfermedad, y que los preparados homeopáticos devuelven la energía positiva. Ese es en esencia en lo que se funda. Pero tiene que recibir el proceso de succión. La succión es unas sacudidas que Hahnemann le daba con el tomo de una Biblia. O sea, él diluía y cuando diluía le daba zaca, 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 zaca con una Biblia. Le dijeron que por qué tenía que ser la Biblia. Dijo, no, sí, puede ser otra cosa que sea de cuero. Y mandó a hacer a un guarnicionero un libro de cuero y le daba luego ya con aquel libro. Está lleno de misterio, lleno de brujería. Es una auténtica brujería la formación. Pero es que además dice que cuanto más diluida está la sustancia, más efecto homeopático tiene. Hay diferentes escalas, hay la escala C y la escala D. Por ejemplo, un preparado de 30C es 10 elevado a 60, o sea, la dilución es de un 1 seguido de 60 ceros, nada. La misma probabilidad de que tú añadas en el Océano Pacífico 1 litro de agua, lo agites bien todo el océano y luego cojas y digas que allí hay algo de lo que tú añadiste, algo así por el estilo. Estos son los preparados homeopáticos que se venden en las farmacias, generalmente en forma sólida, un terroncito de azúcar, en el que dice que le han puesto la gota de la disolución homeopática. Lo hay para muchas cosas y de muchos tipos. Estos son frascos antiguos, árnica, casi siempre son venenos. Diréis vosotros, pues hombre, siendo venenos serán malos. No, porque están tan diluidos que no hay nada, no hay ya veneno. Porque, por ejemplo, el tratado que tiene la casa francesa más importante de homeopatía mundial es la casa Boiron, Wagon. La casa Wagon tiene unos 300 millones de euros anuales de ventas, o sea que no la compran solo futbolistas. Y un medicamento muy famoso para el catarro y la gripe, por si lo veis o os lo ofrecen, es el Oscilococinum.
El oscilococinum es una dilución en que no hay nada, porque es 10 elevado a 400. Es un 1 seguido de 400 ceros la dilución que tiene. ¿De qué? Pues de hígado de pato almizclado, que es un tipo de pato que hay. De ese hígado de pato cogieron uno, lo diluyeron a 100, a 1000, a 10.000, a 1 millón, a 2 millones, a 3 millones, y al final allí no hay del pato nada. Y entonces, pues, ¿qué es esto? Porque claro, ahora viene la segunda parte. El que lo compra, lo comprará una vez, si no le vale para nada no lo vuelve a comprar. Es que le vale. Sí, el efecto placebo. Es el efecto placebo. Ese es el fundamento de la homeopatía. Pues hombre, que no lo compre, que coja agua del grifo y diga, voy a tomar esto. No, es que todavía no funciona el placebo. Para que funcione el placebo, la psique, la mente, el cerebro, tiene que saber que lo que estás tomando es para eso. Si te dicen que no, pues, se hacen pruebas con falsos ciegos o triples ciegos, que es que el médico no sabe quién son los enfermos y no enfermos, y tampoco sabe a quién le da el placebo y a quién le da el medicamento. Y se han hecho estudios en los que no se ha visto ninguna diferencia de un efecto placebo. Tiene efecto placebo. Sobre esto de la homeopatía hay chistes buenísimos, porque, claro, los médicos homeopáticos, y los alopáticos, que es como se llama a los otros médicos, la medicina es la homeopatía esta, y la otra, la clásica, la que vamos a la es la alopatía, la medicina científica. Pues los médicos científicos se ríen de los homeópatas y, con chistes, por ejemplo, dicen, pues un día un señor tuvo un accidente de coche, fue al hospital medio muerto, y el hospital dio la coincidencia de que aquel día estaba en urgencias un homeópata, y le dijo a la enfermera, ¿qué le pasa a este señor que lo ha atropellado un coche? Dice, pues mire, vayan donde el coche, traigan un trocito de coche que lo diluyamos, primero 100 veces, luego 1000 veces, luego 10.000 veces, y luego se lo damos. O sea, se ríen así. Y terminamos ya la charla con los remedios florales de Bach. Los remedios florales de Bach, este señor, un espabilado, un inglés, que hizo una mezcla de fitoterapia, la palabra que antes no me salió, que es la curación por plantas, espagiria o fitoterapia, y los remedios florales, que es que vio en las flores, exactamente en una serie de preparados que hay, que son 38, vio una forma de tratar distintas patologías basadas en la naturaleza de la flor. Yo que sé, pues por ejemplo, esa flor que despedía para los impacientes, si la flor tiene pincho, para los violentos. Ahora veremos algunos ejemplos. Él lo macera las flores, aquí no es homeopatía, es otra cosa diferente. Él coge las flores, o corteza, o brotes de los árboles, los macera en agua, los hierve, los deja enfriar, y luego coge unas disoluciones a 12 veces y a 12 veces, o sea, 144 veces. Diluye 2 veces a 12, 12 por 12, 144. Y los añade en un poquito de brandy, diluido, y lo vende en frasquitos, y la gente, en la tertulia Rona de Alba, que voy yo los martes, que pues allí hemos hablado de las flores de Bach, porque hay allí personas, señoras, que las toman. Dicen que ellas saben que es mentira, pero que les funciona con efecto placebo. Y como les funciona con efecto placebo, pues oye, a mí me parece muy bien. Yo no voy en contra de nadie que le funcione el placebo. Lo malo es cuando el placebo no te funciona. Si hay una persona que tomando una cosa que le ha dado la vecina se le quita el dolor de cabeza, pues oye, sigue. Este señor, Edward Bach, que es de 1886 y murió ya en el siglo XX, es un médico, escritor y homeópata de la medicina alternativa, y estas flores de Bach es que dice que hay una relación entre la psique, lo de siempre, la psique y la enfermedad, y que las causas de la enfermedad son emocionales, y que hay que quitar las emociones para curar la enfermedad. El origen de la enfermedad reside en la fuerza vital, que nadie la ha encontrado hasta ahora lo que es, etcétera, y él, pues, prepara estos arreglos de las flores de Bach en brandy, y las venden en goteritos, que son esos que están ahí, y entonces, pues hay 38 distintas, y uno que se llama el remedio urgente para los que están rescue memory, es decir, para aquellos que están en muy mal estado, que es una mezcla de todos.
Tiene flores de Bach para el miedo. Estas las venden en Naturhaus y en Soria Natural y en cualquier parafarmacia. O sea que si queréis probarlas, las probáis y a lo mejor os funcionan. Si tenéis depresión o tenéis... Porque las hay para todas las cosas. Hay para el miedo, para la incertidumbre, para la falta de interés. Pero que claro, que uno, por un poco de lógica, piensa, ¿cómo Bach sabe, viendo la planta, que lo que tiene la planta sirva para la falta de interés? O sirva para cultivar el odio, o para alejar el odio. Ahora veréis para qué cosas las utiliza. Para la soledad. ¿Cómo va a curar una planta la soledad? La curará mejor un amigo, una amiga o el vecino, quien sea. La hipersensibilidad, la desesperanza. Y el remedio este conocido, el Rescue Remedy, remedio de rescate, que mezcla 5 para aquellos casos de emergencia, me hace gracia. Pues está en internet, si tienes un caso que estás francamente ya al borde del balcón ya para tirarte, tomas el Rescue Memory. Hay 38 tipos de flores. Cada una tiene su nombre, y esto te las prescribe pues el médico que prescribe las flores de Bach, que hay médicos que tienen gabinetes para prescribir flores de Bach. Tú vas allí, le cuentas lo que te pasa, mire usted que por las mañanas me levanto muy mal, que hasta que no llega mediodía no soy nadie, que tal, cosa muy típica en las personas que tenemos una cierta edad, que tienes las mañanas peor que las tardes, y que él te va a recomendar, pues yo cogí unas cuantas. Por ejemplo, la agrimonia, que es una planta que nace en los prados y que es muy conocida, para los que ocultan los problemas bajo una apariencia de falsa felicidad. Bueno, vale. El Populus tremula, o sea, el álamo temblón, ese que está en la ribera de todos los ríos. Los brotes, eso los usa para el miedo o ansiedad sin origen conocido. O sea, que si tú conoces el origen del miedo no vale. Tiene que ser que el miedo tenga un origen desconocido. O sea, si tú sabes que el miedo te lo produce un toro bravo que hay allí en el prado de al lado, eso no vale. Tiene que ser para cuando tú dices, tengo miedo, pero no sé de qué, pues el álamo. El haya lo utiliza para la intolerancia, para las personas que suelen criticar y juzgar a los demás. Y claro, yo cuando leo esto, digo, ¿y cómo supo Bach que el haya valía para eso? Porque eso son cosas muy específicas. La persona intolerante, la que no aguanta nada, el haya. La centaura, para las personas que no saben decir no. Pues eso tiene un problema, que si te pasas en la dosis siempre vas a decir a todo que sí, la lías. El plumbago, para desarrollar autoconfianza y seguridad. Los brotes del castaño de Indias, que los tenemos todas las aceras llenos de castaños de Indias, y cuando echan el brote le salen esos brotecitos, que te la puedes hacer tú incluso, para aprender de errores pasados. Esta es curiosa, ¿eh? O sea que, si tú has tenido una equivocación y tomas lo del castaño, no te vuelves a equivocar. No me estoy inventando nada, esto está en internet, y es la doctrina que publican los médicos que tratan estas cosas, y así seguiríamos. La hierba de los pordioseros, esa hierba la utilizaban los pordioseros, eso es verdad, en la Edad Media, porque frotando la piel con ella se producen equimosis cardenales, tiene una reacción, y si sigues frotando, llegas a sangrar. Entonces se llama la hierba de los pordioseros, porque cuando había tanto pordiosero, para dar lástima, pues se tiraban en las calles, pero que igual que ahora se levantan el pantalón si le falta una pierna, para que veas que no tiene una pierna, pues ellos, para ver llagas, todo el cuerpo lleno de llagas, se daban con aquella planta. Pero Bach la utiliza para los fantasiosos y no realistas. Bueno, la genciana, para los que se dan por vencidos. Bueno, y así todas, están las 38, yo no las quise copiar las 38 porque la verdad me aburrí. Porque es que eran tal cantidad de tonterías. Y esta es una página de internet de un señor, que es un gallego, no dice su nombre, porque todos estos anuncios están un poco así como siempre, que vive en la calle Médico Rodríguez, también es curioso que la calle se llame igual que un médico, 15 Bajo, zona Plaza de Pontevedra. No será la Plaza de la Leña, los que conozcáis Pontevedra. Bueno, pues allí, en ese teléfono que está en internet, tú le pides cita y él te dará una vez, te dará una consulta, te cobrará lo que sea y te dice y te la manda qué tipo de flor de Bach tienes que tomar. Estas son las flores de Bach.
y este es el tema. ¿Qué valor científico tiene? Pues dice que la comunidad científica han visto que no pueden tener más valor que el efecto placebo, primero, porque no se han elegido con un criterio racional. No es como cuando tú, por ejemplo, utilizas para el dolor de cabeza la raíz del sauce, porque es que el sauce, el salis, tiene en la raíz aspirina, que precisamente vieron que los perros roían esa raíz, se ve que por instinto natural, para sus dolencias, y ahí se descubrió la aspirina, Bayer, la que hoy hacen en los laboratorios. Entonces, evidentemente, si tú tomas raíz de sauce, no estás tomando una cosa por el sauce, estás tomando aspirina, y eso es fitoterapia, eso no, yo contra eso no digo nada. El problema es la dosificación, claro, ¿qué aspirina tomas? ¿Cuánta raíz tomas? ¿1 gramo, 20 gramos, un árbol entero? No sabes, tendrás que dosificar. Se basa en la teoría de las asignaturas que vimos antes y el pensamiento mágico, y esto está desechado por obsoletas hace muchos años, porque contradice el conocimiento científico desarrollado experimentalmente desde la Ilustración, interpretando los fenómenos como resultados de interacción física entre los sistemas materiales. Este señor es el que ha tirado por el suelo todas estas teorías, un médico alemán que lleva en Zahr-Els, le han dado un premio enorme y está reconocido a nivel mundial, que ha demostrado, estudiando todas las terapias alternativas, de gemoterapias, incluso hasta ciertas prácticas, no digo que todas, de acupuntura, porque de la acupuntura también había mucho que hablar, que no es que yo diga que no valga para nada toda, pero algunas acupunturas, por ejemplo, para dejar de fumar y cosas de esas, de éxito dudoso. Para dolores sí, porque claro, teníamos el tema ya de los chancras y todo eso, que eso ya es otra cosa. Bueno, pues este señor ha demostrado que los estudios clínicos más confiables no indican ninguna diferencia entre los remedios a base de flores y los placebos. O sea, que hay una relación. Y eso ha sido todo. He procurado ir deprisa para resumir, pero claro, el tema se presta a muchas interpretaciones y bueno, tampoco soy partidario yo del pensamiento único. Puede haber aquí personas que por sus experiencias o por sus creencias o por X o por B, pues opinen distinto de alguna de las cosas que yo haya dicho. Pero bueno, siempre está el intercambiar opiniones y también está siempre el recurrir a los que saben más. Por eso, si ahora hay alguna persona que quiera preguntarme algo que yo sepa, y si no lo sabe, si lo buscamos, pues puede hacerlo con total y entera libertad. Y deseo no haberos aburrido demasiado. ¿Se os ocurre algo a alguien? Sí, dice Angelines que todo es de aquí, por supuesto. No, pero si es que el efecto placebo no es un tratamiento que esté garantizado en absoluto. No quiere decir eso, pero vamos a ver, el efecto placebo se define en medicina, también hay el efecto contrario, el efecto nocebo, aquellos que le das algo para curar y se ponen peor, que es más raro, pero también existe el efecto nocebo. Pero vamos, el efecto placebo en medicina es un tratamiento psicológico, y yo creo que con algún ejemplo que se nos ocurra lo podemos ver. Yo creo que todos hemos experimentado alguna vez esa circunstancia de que cuando nos pasa algo y no tenemos posibilidad de tomar nada, porque estamos, bueno, un ejemplo, que estás en un sitio, en el chalet, de noche, te duele una muela y no tienes en casa nada, ningún calmante. Pues nada, no hay más remedio que aguantar. Pero este aquí que de repente te llaman por teléfono y te dicen, oye, que voy a ir a verte, oye, pues pásate por la farmacia y tráeme unas aspirinas, un Olotil o lo que sea, un tratamiento, un calmante. Y te dice, pues ahora voy para allá y te lo llevo. En ese momento empieza a dolerte menos la muela. Porque no hay manera mejor de quitar el hambre que la presencia de la comida. Y no hay cosa peor para aumentar el hambre que la ausencia de comida. El saber que no vas a comer, ni vas a comer luego.
El dentista. ¿Quién no nos ha pasado que donde menos te duelen las muelas es en la consulta del dentista? Cuando ya, que hay veces que incluso dices, si lo sé, esto no vengo. Si es que se me ha pasado casi. Esos son efectos todos placebo. Son efectos placebo. Que hay veces que no, que hay veces que yo no estoy diciendo que el placebo funcione al 100%, pero el efecto placebo no puede ser nunca sustitutivo de la medicina, pero sí que se ha usado, y bueno, hay estudios del efecto placebo, de libros enteros, porque estos, los americanos en los grandes laboratorios han estudiado mucho los efectos placebo para ver el funcionamiento de los medicamentos. Porque claro, imagínense que yo soy, pues, la Roche Hoffman, uno de los laboratorios más importantes que hay ahora en el mundo, que es el productor de todos los antidepresivos, de las benzodiazepinas, del diazepam, del Prozac, de todas estas cosas. Bueno, pues esos señores hacen un medicamento nuevo y no saben qué eficacia va a tener, porque han hecho las pruebas in vitro, pero luego hay que hacer las pruebas in vivo, en animales de experimentación, y luego tienen que pasar a seres humanos. Pues piden voluntarios y a lo mejor pues buscan a un grupo de personas que tienen eso que el medicamento cura y a un grupo de personas que no lo tienen. Y ahora hacen unos preparados con medicamento y otros sin medicamento. Y ahora buscan a un médico y no le dicen de ese grupo quiénes son los enfermos y los no enfermos, ni quiénes son los que tienen, esto se llama experimentos a doble ciego o a triple ciego, porque ni el médico es ciego, no sabe los buenos ni los malos, ni cuándo está el medicamento y no. Y entonces administran, claro, pero hay alguien que sí lo sabe, el laboratorio, sabe que fulano y tal, los intermedian todos y le suministran el medicamento, y ven qué es lo que ocurre. Resulta que ocurre que a lo mejor de los 10 enfermos hay uno que le hace efecto o 2, pero de los sanos le hace efecto a 3, ese medicamento no vale, porque tiene el mismo efecto que el efecto placebo. Es que los que estaban bien no saben del medicamento nada tampoco, y si entonces no les hace efecto, quiere decir que es que el medicamento no tiene efecto. Ahora, si resulta que tiene mucha más eficacia sobre los enfermos que sobre los sanos, pues el medicamento es eficaz. Y luego hacen datos estadísticos, hacen curvas, evitan los errores de sesgo estadístico, que se llama, los ensayos contaminados. Bueno, hay una literatura amplísima sobre esto, porque todo esto es muy complejo, como eso. Pero vamos, que el efecto placebo existe, eso está claro. El efecto placebo existe. ¿Alguna cosilla más por ahí? Bueno, hay remedios caseros de todo tipo, eso ya es otro campo, porque hay remedios caseros que tienen base científica y hay remedios caseros que no la tienen, que son pues los típicos remedios de ciertos curanderos, por ejemplo, y yo de eso es un tema que hay tanta división de opiniones, que se ha escrito tanto y que hay personas que creen, bueno, hablando de curanderos, eso ya es un tema que hay para echarle de comer aparte, porque claro, hay gente que te dice, a mí no me hable usted de los curanderos, porque de los médicos habiendo curanderos, porque yo tengo un curandero en la zona de Sayago, que ya murió, que íbamos y nos ha curado a toda la familia. ¿Y qué os hacía? Dice, a veces preguntarnos solo el nombre. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y has venido andando o en burro? Ala, vete. Y ya está. Luego hay otros curanderos que no, que lo que hacen son fisioterapeutas. Tú les llevas una torcedura y te lo colocan. Si vas con un hueso fuera o dislocado, una torcedura o un tendón o que sea, te pueden... Es que en eso ya es otro tema diferente de este que hemos tratado aquí. Esto es una... Por ejemplo, eso sí, también, eso sí. Sí, pues eso funciona. No lo sé, no se lo sé decir. Y es verdad, es verdad. Es que luego hay otras cosas que tienen truco. Por ejemplo, los curanderos de los pueblos que hacían que a las reses que tenían una herida y tenían cocos se le cayesen los cocos. Eso ya era otro tema. Que yo sí sé cómo funciona eso. Que había que coger un cardo corredor
estar a la salida del sol y ver dónde pisaba el animal, con la mano del lado que tenía la herida, poner allí el cardo, poner encima una piedra y dejar aquello allí hasta que el cardo se secase. Y cuando el cardo se secase, a la vaca, al buey, se le caían los cocos. Claro, pasaba el tiempo suficiente para que las pupas se convirtieran en crisálidas y se transformaran en moscas y la herida se curara porque no ocurría al instante. Ahora, lo de las verrugas sale en todas estas charlas, sale el tema de las verrugas. Del señor clásico, que, pues tengo yo una hermana que tiene una verruga, ¿dónde la tiene? En el codo derecho. Pues vale, ¿cómo se llama? Fermina, vale, vete. Y a la Fermina, oye, que se me ha quitado la verruga. ¿Cómo? No lo sé. Cosas extrañas, pero que la verdad es que nadie le encuentra la explicación. No lo sé. Estas cosas que yo he contado aquí, estas sí sé cómo funcionan y por qué no funcionan, y cómo se han usado, y cómo han tenido durante muchos años estas utilidades, pero que hoy ya nadie lo hace. ¿Cómo funciona La magnetoterapia, creando campos magnéticos y sometiendo el cuerpo a esos campos magnéticos que dicen producir modificaciones dentro del organismo. Pero yo de la magnetoterapia dudo muchísimo. Por una razón muy sencilla, porque el cuerpo, los únicos minerales que tiene magnéticos son el hierro de la hemoglobina, y ese está combinado en la sangre, y en un músculo, en un tejido, en un hueso no hay minerales magnéticos. Por lo tanto, un campo magnético no puede actuar sobre el organismo modificando su constitución. Por ejemplo, yo no puedo pasar por un sitio que haya un campo magnético y notarlo yo, me voy, me giro, me inclino para un lado para otro, porque somos insensibles a los campos magnéticos externamente. No los podemos, como por ejemplo si llevo una brújula. Si yo voy con una brújula, sé si hay un campo magnético o no, porque el campo magnético actúa sobre la aguja imanada de la brújula. Pero en un ser humano, en un animal, no tenemos metales, salvo que tú tengas unas prótesis metálicas que sean ferromagnéticas, porque claro, si son de aluminio tampoco. Tienen que ser de hierro, cobalto, níquel, que son los minerales magnéticos o de aleaciones. Sobre las magnetoterapias, pues es como la influencia sobre la salud de las emisiones de las radiaciones. Se ha hablado mucho, que si son peligrosas las antenas y tal, pero no hay datos concluyentes. No se ha demostrado que... Porque luego la medicina utiliza a veces cosas, pero son de otra forma, con otro fundamento. Por ejemplo, cuando irradia un tumor para matar células, eso sí, pero eso no es magnetoterapia ni es radioterapia, y entonces lo que hace es bombardearte la zona que tienes mal, el tumor, te lo bombardea, pues generalmente con partículas aceleradas, con rayos gamma generalmente, con electrones acelerados, y te mata las células. Pero eso está claro y se sabe cómo funciona, la gammaterapia y todo eso. Pero la magnetoterapia, y le voy a contar el caso de las jarras, que fue otro timo. Hubo unos años que se puso de moda, bueno, se pusieron de moda muchas cosas. La pulsera magnética, aquellas pulseras que las llevaban para el reuma y tal, que aquello no servía para nada absolutamente. Y luego también las jarras magnéticas, unas jarras que vendían, que le pasaban al agua propiedades, porque eran jarras magnéticas, eso es totalmente falso. Lo primero porque el agua es diamagnética, el agua no se puede imanar, ya que si la imanas, en el momento que desaparece el campo magnético, desaparece también la imanación. Los dipolos del agua, del H2O, no recuerdan magnéticamente, no se puede hacer un imán de agua, vamos. O sea que eso de la jarra, porque estas cosas luego, pues claro, como la gente está siempre dándole al coco para ver de dónde puede sacar dinero, a base de sacárselo a la gente crédula, pues utiliza 1000 procedimientos para ver si inventa algo, y se inventan pues pulseras magnéticas que desaparecen. Yo creo que lo mejor, cada uno luego que haga lo que quiera, claro, otros que compren una estampa, que hagan lo que quieran, pero lo mejor es recurrir a la medicina científica, porque si la medicina científica no tiene solución a tu problema,
es muy difícil que la medicina no científica la tenga. Me decía un oyente de una charla de estas, que es un filósofo, y es que la medicina de ahora no trata al hombre en el sentido holístico. Holístico es una palabra que quiere decir cuerpo más mente, es decir, que te trata solo las enfermedades, no te trata la mente. Es que tú no puedes ir a la seguridad social y que te traten la mente. Ellos te tratan la inflamación, la rotura, la herida, lo que sea, el tumor que tengas o lo que tú tengas, y luego si tienes un problema mental tienes que ir al psiquiatra. Eso es un campo diferente. Pero la medicina oriental sí trata las enfermedades y la mente. Y por eso es una medicina holística que se llama, es decir, que trata las dos cosas y tiene otro sentido diferente. ¿Quién cree en eso? Bueno, vamos a ver. En estos temas yo creo que lo correcto a seguir es no que cada uno tenga sus creencias y en lo que crea, pero poner antes la medicina científica y luego, si quiere, utilizar las creencias, pero no abandonar nunca la medicina científica por medicinas alternativas, que ese es el problema, por ejemplo, que ocurrió ahora con el chico ese de Italia, que era hijo de unos veganos y que tenía un problema de otitis y entonces utilizaron homeopatía, y eso es un caso que está muy reciente. Utilizaron homeopatía en los oídos, gotas de homeopatía, y el niño iba peor, trepanación de tímpano, y se le pasó al cerebro y murió el niño. Los padres eran veganos, como digo, de Italia. Salió en los periódicos hace unos meses, no mucho, no menos de un año. Claro, ellos podían haber utilizado homeopatía, pero haber ido al otorrino. Si hubieran ido al otorrino y lo hubieran tratado con antibióticos al niño, luego le hubieran puesto la homeopatía, a lo mejor el niño no se había muerto. El problema está que muchas veces las terapias alternativas hacen que la gente sea parte de los métodos tradicionales. Y los métodos tradicionales nunca deben ser, pienso yo, alternativos, deben ser obligatorios. Yo al menos, si tengo un problema, el que sea grave o menos grave, que me vea el médico y luego, si quiere, que me lleven al curandero. El curandero generalmente no te va a hacer daño, generalmente, a no ser que te dé a tomar cosas extrañas, como los chamanes esos que dan pócimas que a saber lo que te pueden producir. Pero vamos, la homeopatía, por ejemplo, es un caso de medicina suplementaria, nunca sustitutiva de la tradicional. ¿A alguien se le ocurre algo más? Pues nada, hasta la próxima.